Buen día. En este cuarto video de la serie dedicado a analizar las ideologías, condenadas todas ellas por la Iglesia, vamos a resumir la encíclica denominada Mitbrennender Sorge, de Pío XI también, dedicado a la situación de la Iglesia en el Reich germánico. Esta encíclica es de 1937. Vamos a recordar los principales párrafos de este documento importantísimo y muy poco conocido. Decía el Papa Pío XI: con viva preocupación y con asombro creciente, venimos observando hace ya largo tiempo la vía dolorosa de la Iglesia y la opresión progresivamente agudizada contra los fieles de uno y otro sexo que han permanecido devotos en el espíritu y en el actuar, y todos esos en medio de aquella nación y de aquel pueblo al que San Bonifacio llevó un día el luminoso mensaje, la buena nueva de Cristo y del reino de Dios. Cuando en el verano de 1933, a instancias del gobierno del Reich, aceptamos el reanudar las gestiones para un concordato, tomando por base un proyecto elaborado ya varios años antes, y llegamos así a un acuerdo solemne que satisfizo a todos vosotros, tuvimos por móvil la obligada solicitud de tutelar la libertad de la misión salvadora de la Iglesia en Alemania y de asegurar la salvación de las almas a ella confiadas, y al mismo tiempo el sincero deseo de prestar un servicio capital al pacífico desenvolvimiento y al bienestar del pueblo alemán. A pesar de muchas y graves consideraciones, determinamos entonces, no sin una propia violencia, a no negar nuestro consentimiento. Queríamos ahorrar a nuestros fieles, a nuestros hijos y a nuestras hijas de Alemania, en la medida humanamente posible, las situaciones violentas y las tribulaciones que en caso contrario se podían prever con toda seguridad, según las circunstancias de los tiempos. Y con hechos queríamos demostrar a todos que, buscando únicamente a Cristo y cuanto a Cristo pertenece, no rehusábamos tender a nadie, si él mismo no la rechazaba, la mano pacífica de la Madre Iglesia. Si el árbol de la paz, por nosotros plantado en tierra alemana con pura intención, no ha producido los frutos por nosotros anhelados, en interés a vuestro pueblo, no habrá nadie en el mundo entero, con ojos para ver y oídos para oír, que pueda decir todavía hoy que la culpa es de la Iglesia y de su cabeza suprema. La experiencia de los años transcurridos hace patentes las responsabilidades y descubre las maquinaciones que ya desde el principio no se propusieron otro fin que una lucha hasta el aniquilamiento. Quien con una confusión panteísta identifica a Dios con el universo, materializado a Dios en el mundo, o deificando al mundo en Dios, no pertenece a los verdaderos creyentes. Ni tampoco lo es quien, siguiendo una pretendida concepción precristiana del antiguo germanismo, pone en lugar del Dios personal el hado sombrío e impersonal, negando a la sabiduría divina y su providencia, la cual, con fuerza y dulzura, domina de un confín al otro del mundo, y todo lo dirige a buen fin. Ese hombre no puede pretender que sea contado entre los verdaderos creyentes. Si la raza o el pueblo, si el Estado o una forma determinada del mismo, si los representantes del poder estatal u otros elementos fundamentales de la sociedad humana tienen en el orden natural un puesto esencial y digno de respeto,
Con todo, quien los arranca de esta escala de valores terrenales, elevándolos a suprema norma de todo, aún de los valores religiosos, y divinizándolos con culto idolátrico, pervierte y falsifica el orden creado e impuesto por Dios, está lejos de la verdadera fe y de una concepción de la vida conforme a ella. En Jesucristo, Hijo de Dios encarnado, apareció la plenitud de la revelación divina. En diferentes ocasiones y en muchas maneras habló Dios en otro tiempo a nuestros padres por medio de los profetas. En la plenitud de los tiempos nos ha hablado a nosotros por medio de su Hijo. Los libros santos del Antiguo Testamento son todos palabras de Dios, parte sustancial de su revelación. Solo la ceguera y el orgullo pueden hacer cerrar los ojos ante los tesoros de saludables enseñanzas encerradas en el Antiguo Testamento. Por eso el que pretenda desterrar de la Iglesia y de la escuela la historia bíblica y las sabias enseñanzas del Antiguo Testamento blasfema la palabra de Dios, blasfema el plan de la salvación dispuesta por el Omnipresente y erige en juez de los planes divinos un angosto y mezquino pensar humano. Ese tal niega la fe en Jesucristo, nacido en la realidad de su carne, el cual tomó la naturaleza humana de un pueblo que más tarde habría de crucificarle. La revelación que culminó en el Evangelio de Jesucristo es definitiva y obligatoria para siempre. No admite complementos de origen humano, y mucho menos sucesiones o sustituciones por revelaciones arbitrarias, que algunos corifeos modernos querrían hacer derivar del llamado mito de la sangre y de la raza. La cruz de Cristo, por más que su solo nombre haya llegado a ser para muchos locura y escándalo, sigue siendo para el cristiano la señal sacrosanta de la redención, la bandera de la grandeza y de la fuerza moral. A su sombra vivimos, besándola morimos. Sobre nuestro sepulcro estará como pregonera de nuestra fe, testigo de nuestra esperanza, aspiración hacia la vida eterna. Sobre la fe en Dios, genuina y pura, se funda la moralidad del género humano. Todos los intentos de separar la doctrina del orden moral de la base granítica de la fe, para reconstruirla sobre la arena movediza de normas humanas, conducen pronto o tarde a los individuos y a las naciones a la decadencia moral. El necio que dice en su corazón no hay Dios, se encamina a la corrupción moral, y estos necios que presumen separar la moral de la religión constituyen hoy legión. No se percatan o no quieren percatarse de que el desterrar de las escuelas y de la educación la enseñanza confesional, o sea, la noción clara y precisa del cristianismo, impidiéndola contribuir a la formación de la sociedad y de la vida pública, es caminar al empobrecimiento y la decadencia moral. Solidarizar la doctrina moral con opiniones humanas subjetivas, mudables en el tiempo, en lugar de cimentarla en la santa voluntad de Dios eterno y en sus mandamientos, equivale a abrir de par en par las puertas a las fuerzas disolventes. Por lo tanto, fomentar el abandono de las normas eternas de una doctrina moral objetiva para la formación de las conciencias y para el ennoblecimiento de la vida en todos sus planos y ordenamientos, es un atentado criminal contra el porvenir del pueblo, cuyos tristes frutos están muy amargos para las generaciones futuras. Se fija aquí nuestro pensamiento en lo que se suele llamar derecho natural, impreso por el dedo mismo del Creador en las tablas del corazón humano, y que la sana razón humana, no oscurecida por pecados y pasiones, es capaz de descubrir. A la luz de las normas de este derecho natural,
puede ser valorado todo derecho positivo, cualquiera que sea el legislador, en su contenido ético y consiguientemente en la legitimidad del mandato y en la obligación que importa de cumplirlo. Las leyes humanas que están en oposición insoluble con el derecho natural adolecen de un vicio original que no puede subsanarse ni con las opresiones ni con el aparato de fuerza externa. Según este criterio se ha de juzgar el principio: derecho es lo que es útil a la nación. Es cierto que a este principio se le puede dar un sentido justo, si se entiende que lo moralmente ilícito no puede ser jamás verdaderamente ventajoso al pueblo. Hasta el antiguo paganismo reconoció que para ser justa, esta frase debía ser transpuesta y decir: nada hay que sea ventajoso si no es al mismo tiempo moralmente bueno. Y no por ser ventajoso es moralmente bueno, sino que por ser moralmente bueno es también ventajoso. Este principio desguajado de la ley ética equivaldría, por lo que respecta a la vida internacional, a un eterno estado de guerra entre las naciones. Además, en la vida nacional pasa por alto el confundir el interés y el derecho, el hecho fundamental de que el hombre como persona tiene derechos recibidos de Dios, que han de ser defendidos contra cualquier atentado de la comunidad que pretendiese negarlos, abolirlos o impedir su ejercicio. Despreciando esta verdad, se pierde de vista que, en último término, el verdadero bien común se determina y se conoce mediante la naturaleza del hombre con su armónico equilibrio entre derecho natural y vínculo social, como también por el fin de la sociedad, determinado por la misma naturaleza humana. El Creador quiere la sociedad como medio para el pleno desenvolvimiento de las facultades individuales y sociales. Y así de ella tiene que valerse el hombre, en algunos casos dando, en algunos casos recibiendo, para el bien propio y el de los demás, hasta aquellos valores más universales y más altos que solamente pueden ser realizados por la sociedad, no por el individuo. Tienen por voluntad del Creador como fin último el hombre, así como su desarrollo y perfección natural y sobrenatural. El que se aparte de este orden conmueve los pilares en que se asienta la sociedad y pone en peligro la tranquilidad, la seguridad y la existencia de la misma. Los padres, conscientes y conocedores de su misión educadora, tienen, antes que nadie, derecho esencial a la educación de los hijos que Dios les ha dado, según el espíritu de la verdadera fe y en consecuencia con sus principios y sus prescripciones. Las leyes y demás disposiciones semejantes que no tengan en cuenta la voluntad de los padres en la cuestión escolar o la hagan ineficaz, con amenazas o con la violencia, están en contradicción con el derecho natural y son íntima y esencialmente inmorales. Si el Estado organiza la juventud en asociación nacional obligatoria para todos, en ese caso dejando a salvo siempre los derechos de las asociaciones religiosas, los jóvenes tienen el derecho obvio e inalienable y con ello sus padres, responsables de ellos ante Dios, de exigir que esta asociación sea libre de toda tendencia hostil a la fe cristiana y a la Iglesia. Tendencia que hasta un pasado muy reciente y aún hasta el presente angustia a los padres creyentes con un insoluble conflicto de conciencia, por cuanto no pueden dar al Estado lo que se les pide en nombre del Estado, sin quitar a Dios lo que a Dios pertenece. Nadie piensa en poner tropiezos a la juventud alemana en el camino que debiera conducirla a la realización de una verdadera unidad nacional y a fomentar un noble amor por la libertad
y una inquebrantable devoción a la patria. Pero no es lícito a quien canta el himno de la fidelidad a la patria terrenal convertirse en tránsfuga y traidor con la infidelidad a su Dios, a su iglesia y a su patria eterna. Dirigimos una particular gratitud y de exhortación a los sacerdotes de Alemania, a los cuales, con sumisión a sus obispos, corresponde mostrar a la grey de Cristo los rectos senderos en tiempos difíciles y en circunstancias duras, con la solicitud diaria, con la paciencia apostólica. A todos aquellos que han conservado para con sus obispos la fidelidad prometida en la ordenación, a aquellos que en el cumplimiento de su oficio pastoral han tenido y tienen que soportar dolores y ejecuciones, algunos hasta ser encarcelados o mandados a campos de concentración, a todos estos llegue la expresión de la gratitud y el encomio del Padre de la cristiandad. Se ofrecen a nuestra vista en inmenso desfile nuestros amados hijos e hijas, a quienes los sufrimientos de la Iglesia en Alemania y los suyos nada han quitado de su entrega a la causa de Dios, nada de su tierno afecto hacia el Padre de la cristiandad, nada de su obediencia a los obispos y sacerdotes, nada de su alegre prontitud en permanecer en lo sucesivo, pese a lo que pase, fieles a los que han creído y a los que han recibido como preciosa herencia de sus antepasados. Con razón conmovido les enviamos nuestro paternal saludo. Va también un saludo particularmente cordial a los padres católicos. Sus derechos y sus deberes en la educación de los hijos que Dios les ha dado están en el punto agudo de una lucha, tal que no se puede imaginar otra mayor. La Iglesia de Cristo no puede comenzar a gemir y a lamentarse solamente cuando se destruyen los altares y manos sacrílegas incendian los santuarios. Cuando se intenta profanar con una educación anticristiana el tabernáculo del alma del niño, santificada por el bautismo, cuando se arranca de este templo vivo de Dios la antorcha de la fe y en su lugar se coloca la falsa luz de un sustituto de la fe, que no tiene nada que ver con la fe de la cruz, entonces ya está cerca la profanación espiritual del templo, y es deber de todo creyente separar claramente su responsabilidad de la parte contraria y su conciencia de toda pecaminosa colaboración en tan nefasta destrucción. Hemos pesado cada palabra de esta encíclica en la balanza de la verdad y al mismo tiempo del amor. No queríamos ser culpables con un silencio inoportuno por no haber aclarado la situación, ni de haber endurecido con un rigor excesivo el corazón de aquellos que, estando confiados a nuestra responsabilidad pastoral, no nos son menos amados porque caminen ahora por las vías del error y porque se hayan alejado de la Iglesia. Hasta aquí la palabra del Papa Pío XI en la encíclica Mitbrennender Sorge, que de esta manera condena o rechaza la ideología nazi. Hasta aquí el video de hoy. Gracias nuevamente por la paciencia y los invitamos a que escuchen también los videos posteriores que van a analizar las 3 ideologías que resta analizar. Gracias nuevamente.